análisis de la varianza de dos factores o dos vías es una prueba paramétrica. La misma es una extensión del análisis de la varianza de una vía y tiene como finalidad determinar los efectos de dos variables independientes sobre una variable dependiente, de manera simultánea. Esta prueba es aplicable a diseños factoriales. Dicho de otra forma, el ANOVA de dos factores nos permite saber si los efectos en la variable dependiente dependen de los niveles de las dos variables independientes o de la interacción entre las dos. El análisis de la varianza o ANOVA de dos factores emplea un nivel de medida de intervalo y además se debe cumplir con los siguientes requisitos. Los grupos deben ser independientes. La variable dependiente debe estar en un nivel de medida de intervalo. La distribución de los valores debe ser normal y debe existir homozelasticidad. En nuestro ejemplo creamos dos variables independientes y una variable dependiente, que es la actitud hacia las personas en condición de discapacidad. Las variables independientes que se van a suministrar son el tipo de información que posee dos niveles, la información directa y la información indirecta. Y la simulación de discapacidades, la misma posee dos niveles, presencia y ausencia de simulación. La información directa consiste en la presencia de una persona en condición de discapacidad, la cual contará sus experiencias personales como discapacitada. Y la información indirecta hace alusión a la presentación de videos informativos sobre las diversas discapacidades. La simulación de discapacidades consiste en llevar a cabo una actividad fingiendo estar en condiciones de discapacidad. En la intervención, un grupo va a realizar la simulación y otro no. Por lo tanto, a cada grupo se le presentarían las siguientes condiciones. Grupo 1, información indirecta y presencia de simulación. Grupo 2, información indirecta y ausencia de simulación. Grupo 3, información directa y presencia de simulación. Y grupo 4, información directa y ausencia de simulación. Es importante señalar que debemos presentar nuestras hipótesis estadísticas por variable independiente y la interacción entre ambas, quedando de la siguiente manera. Hipótesis estadística para el tipo de información. Hipótesis alternativa afirma que los tipos de información producen efectos diferenciales sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. La hipótesis nula afirma que los tipos de información producen los mismos efectos sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. Hipótesis estadística para la simulación de discapacidades. Hipótesis alternativa afirma que la presencia y ausencia de simulación de discapacidades producen efectos diferenciales sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. La hipótesis nula afirma que la presencia y ausencia de simulación de discapacidades producen los mismos efectos sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. Hipótesis estadística para la interacción entre tipo de información y simulación de discapacidades. Hipótesis alternativa afirma que hay interacción entre el tipo de información y simulación de discapacidades. La hipótesis nula afirma que no hay interacción entre el tipo de información y simulación de discapacidades. Dirigiéndonos a SPSS, observamos en esta base de datos los puntajes obtenidos en el post-test. Para aplicar el ANOVA de dos vías nos vamos a analizar modelo lineal general, univariante. En variable dependiente colocamos las puntuaciones y las dos variables independientes las trasladamos al recuadro factores fijos. Luego nos dirigimos a gráficos, con el objetivo de obtener un perfil del comportamiento de las dos variables independientes. Entonces en eje horizontal pondremos esta BI y en líneas separadas la restante. Luego presionamos añadir y luego continuar. Y finalizamos haciendo clic en aceptar. En la tabla se resumen los resultados obtenidos al aplicar la prueba estadística ANOVA de dos vías. Encontramos que con un nivel de confianza del 95% se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de tipo de información. Entonces, tanto la información directa como la indirecta producen efectos diferenciales sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. Esto ocurre porque el p-valor es menor al nivel de significación, el cual es 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa. Tomando en cuenta la segunda variable independiente, la cual es simulación de discapacidades, encontramos que su p-valor es menor al 0.05.
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, aceptando que existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de la variable independiente mencionada, con un nivel de confianza del 95%, dando a conocer que la ausencia y presencia de simulación producen efectos diferenciales sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. Si se toma en consideración la interacción entre las dos BI, tipo de información y simulación de discapacidades, hallamos que el p-valor es mayor al alfa. Por lo tanto, esto nos lleva a aceptar la hipótesis nula, estableciendo que no hay interacción entre el tipo de información y la simulación de discapacidades, con un nivel de confianza del 95%. Entonces, podríamos declarar que los tratamientos tienen efectos diferenciales sobre las actitudes. La ausencia de interacción la podemos observar en el gráfico que solicitamos. Si existiera interacción, las líneas se cruzarían. Como notamos, el grupo que recibió la combinación de información directa y presencia de simulación de una discapacidad posee una media superior a la de los demás grupos, mientras que el grupo que recibió la información indirecta con ausencia de simulación de discapacidad tiene la menor media en comparación con el resto de los grupos. Por tanto, la combinación de simulación de discapacidad e información directa parece ser más efectiva en el cambio de actitudes hacia las personas en condición de discapacidad. Y así concluimos con este video tutorial. Espero que les haya sido útil.